Muy buenos días. Hoy tenemos un bonito martes en la ciudad, aquí en nuestro Tlajomulco, nublado, lloviendo. No, no, no. Es un bonito tiempo. Pues el día de hoy tenemos este un tema muy interesante. Ay, disculpen, pero pues, tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de fobias. ¿Qué es la fobia? Ah, mira, ¿eh? Panquecito, aleluya. Vamos a hablar de fobias, todo lo que corresponde a las fobias. La palabra fobia viene del griego phobos, miedo, terror. Y si tú ves en Google y googleas la palabra fobia, habla de un miedo extremo, irracional, hacia una persona, un animal, cosas, etcétera, etcétera, ¿sí? También se entiende como fobia como aquel odio especial o también extremo hacia, también puede ser personas, animales, cosas, o sea, de ahí viene la palabra, por ejemplo, xenofobia, homofobia, miedo, todo lo que es la homosexualidad, miedo a los hombres, eh, aracnofobia, miedo a las arañas, agarofobia, fobia, miedo a los lugares abiertos, a los espacios abiertos. Pues todo eso que equivale a miedo es trastorno de la conducta, bien, puede generar problemas conductuales, problemas emocionales y problemas de terror, ¿sí? Se traduce también como un trastorno de ansiedad y, y lo tremendo es que se han sacado estadísticas en Estados Unidos dicen que de un 8 a un 20% de las mujeres tiene una fobia. Igualmente con los hombres, generan una fobia. Y si vamos al principio psicológico, eso a veces no se sabe por qué tienen esa fobia, pero algunos dicen que es eh, tuvieron alguna situación, una experiencia, etcétera, etcétera. Pero nosotros pues vamos a dar el punto espiritual. Está por llegar Claudia para que me apoye en este tema. Pero vamos a dar lo que es el punto espiritual y te voy a decir de dónde entran los miedos, los terrores, los pánicos, ¿sí? A mí me tocó un día subirme a un elevador y una mujer empezó, el elevador se detuvo, se detuvo, fue por unos 5 minutos nada más. Y la mujer empezó a tener problemas de respiración, etcétera, pues tenía claustrofobia la persona. Y y empezó a desesperarse, su pareja no sabía qué hacer, etcétera, etcétera. Y pues ahora sí que gracias a Dios me tocó estar ahí, porque me tocó orar por ella y empezó a tener tranquilidad, paz, etcétera. Pero vamos a hablar acerca del temor, del miedo, ¿sí? Muchos dicen que fobia no es igual al miedo, pero en realidad es un miedo extremo, una fobia, ¿sí? Pero toda forma de miedo tiene un origen. El miedo es estar lejos de Dios. ¿Por qué te digo esto? La escritura dice que cuando el hombre pecó, perdió la capacidad de relacionarse con Dios. O sea, perdió todo lo que Dios había establecido en el hombre, lo perdió. Su identidad, su imagen, su condición, su posición. Y dice la escritura en el libro de Génesis capítulo 3, dice que cuando Dios se paseaba en el huerto hablando, dice la escritura que Adán dijo, escuché tu voz y tuve miedo. Esa palabra pajá, que se llama terror. Y ese terror es precisamente por no tener la libertad de acercarse a Dios. Una de las consecuencias precisamente de pecado fue esa. Miedo, el temor, el pánico. Y eso se estableció como la forma de generar esclavitud para con el hombre. La Biblia dice en Romanos 5:12
que el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa muerte, la condición de muerto, pasó a todos los hombres. Todos pecaron y todos estaban sujetos a esa muerte. Pues la muerte, una de las cosas que genera precisamente es miedo. Sí, cuando entendemos esto, nada más sí hay una mesita. Gracias, hijo. Muchas gracias. Pues, ¿cómo le voy a hacer? Pues ahora sí como. Ok. Sí. Ahora sí que la muerte es ausencia de la vida y Dios es la vida. Entonces, la muerte, la forma de tener control de la gente es a través del miedo. Por eso yo siempre he dicho que toda forma de miedo es satánica. Y ya cuando se van a los miedos extremos, porque es la operación de un espíritu controlando la conducta de una persona a través de un evento o a través de una experiencia, una circunstancia o información. ¿Cómo está eso? Miren, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial se generó una barbarie de la muerte de judíos, de personas judías. Y no nada más judíos, porque nos centramos a judíos, pero los alemanes nazis también se fueron contra los gitanos, por ejemplo. Tenían también un odio, un desprecio contra los eslavos, o sea, los rusos. Los sentían como razas inferiores. Entonces, toda esa fobia es que los alemanes empezaron a tener, sí, fue por lo que escuchaban, por lo que escucharon de su líder. Y las fobias se pueden transmitir, sí, se pueden transmitir. La gente empezó a tener miedo y odio a los judíos, sí. Resulta que se les decía que los judíos los describían como ratas, como seres despreciables, que mataban, que violaban a los niños. Entonces los niños veían a un judío y huían, corrían, ¿sí? Por lo tanto, la mayoría de los temores, ¿sí?, se adquieren por la información o por la transmisión de enseñanza. La mayoría de las fobias o de miedos son enseñados desde la cuna de sus padres. Sí, los padres pueden transmitir miedos a sus hijos. Un hijo no sabe qué es el miedo hasta que lo escucha del papá. Y eso lo que hace es que mucha gente no entienda desde dónde empezó. Pero si la mamá, por ejemplo, tiene miedo a los truenos, a los relámpagos, y le dice, ay, qué miedo me da esto, y el hijo empieza a tener esa información y empieza a relacionarse porque pues es un imitador y empieza a tener miedo. Buenos días, Luzalma Alcántara, Evelyn Guerra, Vania, ¿cómo estás? Claudia, pues ya vente. Mónica Gutiérrez, hola. Jocelyn Jasso, excelente día, mija, también para ti. Ana Ramírez, buenos días. Gracias. Lisa Aguilar, gracias por estarnos viendo. Empiecen a compartirlo, por favor, para que más gente se vaya conectando. Porque hoy vamos a hablar acerca estamos hablando de las fobias y voy a hablar de espiritualmente cómo se vence eso, ¿sí? Hay gente, por ejemplo, que adquiere una fobia hacia los perros, miedo, por una experiencia, o vio un perro ladrarle, o un día le ladraron, y a partir de ahí hasta ve un perro y se paniquea a la gente. O una araña, uy, me tocó eso, un hombre altísimo, más alto que yo, fuertote, de esos que dicen, ay, agresivos y eso. Pero vi una arañita de esas patonas y ay, le salió hasta lo femenino. Dio un grito de esos de ¡ay! Sí, cuando vio la araña. ¿Por qué? Porque tenía una fobia irracional, irracional, no podía controlarlo en ese sentido. Y lo experimentó, y ya platicando con él, pues esa fobia fue transmitida de sus papás. Y un día me vio una araña, la soñó, etcétera, etcétera, y vivió, y a partir de ahí empezó a tener miedos, ¿sí? Ah, qué bueno que nos visita.
Pastora. Sí, pásele. Gloria a Dios. Sí. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ay, ¿qué hice? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todas esas fobias que uno empieza a manifestar son formas de control espiritual. Si tú revisas, por ejemplo, Hebreos 2.15, habla precisamente de cómo el diablo y cómo la muerte mantienen control de la gente a través del miedo. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Buenos días a todos. Saludos, bendiciones. No lo despertamos ni nada. No, no para nada. Sí. No, pues estaba en el camerino de aquí que se arreglaba. Pero bueno, ya estamos aquí hablando de fobias, hablando de temores. Yo quiero que por favor nos escribas y danos algún comentario de si tú has tenido algún problema, algún temor, etcétera, etcétera. Hay gente que tiene temor a las alturas, nomás se siente que está alejado del piso, miedo a nadar, ¿verdad? ¿Tú tenías miedo al agua? ¿Por qué? A ver, platícanos tu experiencia. Porque cuando era niña mi abuela vivía mi bisabuela vivía en un rancho, en un municipio de Zacatecas, y en su casa había un pozo. Entonces cuando era niña me caí. Entonces a lo mejor no era tanto al agua, sino a lo profundo que estaba y yo no sabía nadar muy bien. Entonces el miedo a que no me escucharan, o yo sé que Dios me salvó porque tenía un propósito en mi vida, pero desde entonces, o sea, me ha costado mucho trabajo nadar, es una realidad, es algo ¿Y que cómo saliste? me sacaron, me ayudaron. Ya ves que normalmente los pozos tienen un tipo cubetita, una tina ahí con la que avientas una cuerda y sacas el agua. Pues así me sacaron. Entonces te agarraste de la cubeta Sí, me agarré y de no la tienes, cubeta. pues, con razón, te cuesta trabajo trapear, tienes miedo a la cubeta, ¿no? No, a la cubeta no, al agua sí. A lo profundo, pues, me puedo meter a una alberca, pero no, me ha costado mucho trabajo aprender a nadar en esa cuestión, porque he ido a muchísimos cursos, pero es algo que me ha costado mucho trabajo soltar. Eh, todas las fobias, el trasfondo es espiritual. Vuelvo a decir, el miedo es la ausencia de Dios en un área, ¿no? Entonces, cuando la escritura dice que Dios es nuestra paz, entonces el miedo, que es la forma en que la muerte opera, y la muerte es la ausencia de Dios, se va a ir librando, dice la escritura, conocerás la verdad, Evangelio de Juan 8:31, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué es lo que significa esto? Esta palabra conocer significa una relación íntima. Lo que hace Dios es quitar tus miedos. Dice, Salmos 34, dice, busqué al Señor y Él me libró de todos mis temores, ¿sí? Entonces, cuando vas conociendo, teniendo una relación íntima, va a empezar a haber libertad sobre esas fobias. Claro, hay tratamientos psicológicos, hay terapias, etcétera, que te ayudan a confrontar esos miedos. No te lo quitan, simplemente te ayudan a soportarlo o a Hacer administrar, llevadera tu vida hacer con ese llevar miedo, ¿no? con esos miedos. A vivir con él. A diferencia de Dios, lo que Dios hace es generar libertad. Así es, exactamente. Por ejemplo, también el Salmo 91, ¿no? Mucha gente lo utiliza como un salmo de protección, de Sí. seguridad. Y yo no sabía, por ejemplo, que el ¿Cómo que el 911... Salmo de protección? ¿Cómo que lo utilizan? Sí, o Así, sea, Salmo 91, me protejo, me lo protejo, me hablan, protejo. sí, dice, o sea, lo rezan, lo utilizan como Tráeme una un, Biblia, la como Biblia un de David, rezo, por no favor. como algo, Exacto. sino lo utilizan como un rezo. No, yo repito todos los días el Salmo 91. Pues es que no se trata de repetirlo, se trata de creerlo, de hacerlo parte de tu vida, de tener una seguridad, una plenitud, de saber
que Dios está ahí, que si Dios está contigo, pues a nada le tienes que tener miedo, ¿no? Entonces, pues es esa parte, a permitir que suceda ese proceso. Finalmente, yo creo que también es parte de renovar nuestro entendimiento, de renovar nuestra alma y derribar todas esas imágenes a las que alguna vez nos hemos enfrentado, como en mi caso, por ejemplo, en esa imagen de estar ahí dentro de ese lugar con agua y oscuro. Yo creo que es parte de que la palabra te lleva a renovar tu alma para que puedas quitar todos esos miedos, ¿no? Y no de hacer algo repetitivo y de me protejo, me protejo, me protejo. Pues no se trata de eso, ¿no? Sino de estar confiando plenamente en lo que Dios hace. Pero, por ejemplo, yo no sabía que el 911 era precisamente por el Salmo 91.1. No sabía, pero bueno. Sí. Mira, es Salmo 34:4, dice, busqué a Yahweh y él me oyó, y dice, y me libró de todos mis temores. Vamos a ver, ya te dije acerca de algunas fobias, y te dije de qué manera entra. Quiero que sepas que detrás de toda fobia, de todo temor, hay un espíritu. A diferencia de la psicología, que pues lo ven de una forma conductual, espiritualmente, a través de todo miedo, todo temor, hay un espíritu. Dice que Satanás, sí, utilizaba la muerte, el miedo a la muerte para tener control. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Entonces, por eso, no hay una libertad correcta solamente de forma natural. O sea, aprender a vivir. Hay una anécdota de una artista, ¿cómo se llama esta artista mexicana muy famosa en Estados Unidos? Salma Hayek. Salma Hayek, que ella le tiene fobia a los reptiles, o sea, no sé cuál el nombre correcto acerca de eso, miedo a las serpientes. Y una de las películas, ¿cómo se llama? El Crepúsculo, ¿sí? Donde sale con una Sale bailando y con una serpiente. Tuvo que vencer eso. Imagínate, qué profesional. Qué profesional. Pero el hecho que haya tenido la serpiente, ella... Bueno, le iban a pagar. Ha de bueno, haber sido muy buena terapia. la cantidad para pero que independientemente, de todos modos, eso no la libró de sus miedos, porque claro, ella sigue con su miedo. Entonces, qué es a lo que yo me estoy refiriendo? No puedes salir de tus miedos de forma natural. Puedes aprender a convivir con ellos o a vivir con ellos, pero jamás a ser libre de ellos de forma natural. ¿Por qué? Porque atrás de eso hay un espíritu. Atrás de esos miedos hay un espíritu controlador que te controla, o sea, de forma irracional. O sea, me llamó la atención que estaba estudiando acerca de la fobia y una de las definiciones es también odio hacia algo. Tener odio. Sí. Y esos odios también, o sea, todo lo que son las homofobias, ahorita tanto que se habla acerca de miedo a las diferentes discrepancias de ideología, ¿sí? De que la gente tiene miedo a la homosexualidad, etc. Y hay razón, la mayoría de los miedos también es ignorancia, ¿no? ¿Sí? Acerca de eso, ¿sí? No significa que esté correcto o incorrecto, yo estoy hablando del miedo hacia esas situaciones. Hablaba, por ejemplo, de los nazis, cómo inyectaron el miedo hacia los judíos, diciendo que los judíos eran la causa de los males del mundo. Y los niños tenían una aberración con los judíos, etcétera, los nazis, los hijos, los niños alemanes. Entonces, todo eso fue contaminado, ¿sí? Y vuelvo a decir, puede ser una experiencia violenta, puede ser una experiencia tranquila, de que se te va inyectando con filosofías. Dice que los demonios traen ideologías o filosofías de demonios que empiezan a meter. Estaba viendo que hay una cristianofobia. Hay miedo a los cristianos. Y eso lo vivió, por ejemplo, este emperador Nerón. Y en aquellos tiempos, miedo a los cristianos. Se perseguía a los cristianos. Tenían miedo como una plaga, como una secta, etcétera, etcétera. Fíjate lo que... Sí, ¿será que por eso me caen? No se crean.
¿sí? Entonces, todo tiene un inicio. Claro. Todo miedo, no naces con miedos, ¿sí? Puede ser que desde el vientre de tu madre se abrió una puerta a un espíritu de miedo. Eh, los niños tienen miedo cuando sufren el aborto. Sí. Yo me acuerdo cuando estaba en la prepa, me pasaron un video. Yo me desarrollé en una iglesia, en una escuela católica. Y, y ahí nos pasaron un video que lo pueden conseguir ustedes en internet, en YouTube, que se llama Los Gritos del Silencio. Y esto fue testimonio de un doctor que hacía abortos a diestra y a siniestra. Y cuando vio ese video, se arrepintió y casi se suicida. Porque por medio de ultrasonido se vio cómo cuando se metía los aparatos para generar el aborto, el feto trataba de huir. Y como que gritaba. El instinto de conservación. Sí, desde adentro. ¿Cuántos niños desde adentro están siendo expuestos a los miedos? Sí. Por ejemplo, expuestos al rechazo. Mamás que se embarazaron. Sí, imagínate, se embarazaron y están cuestionando si lo abortan o no. Y eso lo siente, o sea, aunque no lo oiga el niño, como es algo espiritual, lo va a percibir. Claro. Sí, es algo tremendo. Ustedes me dicen, ¿cómo que los niños perciben? Pues ahí tienes la mamá de Juan el Bautista, cuando vino María ya estando embarazada de Jesús. Dice que su vientre brincó porque sentía la presencia del Dios Todopoderoso ahí, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuántas veces se desprecia una situación que el niño está viviendo? Y ahí entran los miedos, los temores. Hay gente que desde el vientre ya nació con miedos, ¿sí? A esto añádale las experiencias que tienen al principio. Yo, por ejemplo, voy a hablar de un miedo. Yo tuve un accidente en la prepa, fui manejando, y a partir de ahí no me gustaba que nadie manejara, sino que yo. No le confiabas tú. No, y si yo iba en el lado del copiloto, en otro lado, iba con miedo. Ya fui libre. Ya fui libre. Ya hasta tolero que tú manejes o que mi hijo maneje. Qué caray. ¿Sí? O vas frenando también. Yo también tuve experiencias embarazada con las carambolas mentadas en Lázaro Cárdenas, ¿te acuerdas? Y en automático, como son imágenes que se quedan grabadas en tu alma, pues claro que tiendes a hacer cosas para protegerte, ¿no? Para autoprotegerte, como lo que dices, ir frenando, o no sé, entonces, o a veces también nosotras como mamás les inculcamos los miedos a los hijos. Porque, ay, no te subas ahí porque mira, está muy alto y te puedes caer. Entonces, como que los niños empiezan a percibir eso también y empiezan a operar con miedo. Porque como tú dices, no nacemos con ese tipo de cosas, pero las vamos recibiendo a través de la experiencia, de lo que te enseñan, de lo que escuchas. En la pandemia, mucha gente se murió, no de coronavirus, sino se murió de miedo. O sea, adquirieron enfermedades que no estaban previstas. Y la gente, a mí me tocó viajar en ese tiempo y en el avión, ya ves que te pedían, y vi una familia, miren, no les voy a mentir, cubrebocas, careta, lentes, guantes. Dije, híjole, esta es la película de Viaje a las Estrellas, o no sé, son extraterrestres. Pero el papá, la mamá y los 2 hijos, así. Cubiertos totalmente, ¿no? Porque vivían con un pánico, con un temor, ¿sí? Lo tremendo es que hay gente que murió, se contagió, porque hay algo bien importante. El miedo es fe satánica, yo lo digo así. Pero pues no le puedes llamar fe. Yo lo sé que no, pero opera de la misma manera. Si la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El miedo, estás seguro de las cosas malas y estás viendo
cosas que todavía no se ven. Pero yo creo que también es parte de la ignorancia de la gente, ¿no? Que precisamente le tienes miedo a muchas cosas y sin embargo es con tu hablar, con tus confesiones, pues claro que se manifiestan a tu vida. Por ejemplo, Job, ¿no? Podemos decir que uno de los hombres que muy miedosos en la palabra de Dios era Job, que tenía miedo de que por eso ofrecía sacrificios, que por si sus hijos hacían esto, prevenía, o sea, que tenía miedo de quedarse sin nada, era un temor por completo. Entonces, eso lo llevaba a operar de manera incorrecta. Hay gente que me dice, es que no es lo mismo la fobia y el miedo, ¿no? La fobia la dan a un temor irracional y extremo, pero tiene un origen. Y todo tiene un origen, tanto miedos y fobias. Al final sigue siendo miedo, Pues sí, ¿sí? Y, y hay gente, bueno, ahí te va una mujer que experimentó un engaño. Y no nada más un engaño, sino se casó con un hombre macho que la golpeaba, etcétera, la engañaba, se burlaba de ella. Y la segunda pareja lo mismo, ¿sí? Y así. Entonces llega un momento que termina cantando rata inmunda, engendro de dos patas, ¿no? Empieza a, a hablar mal de los hombres. ¿Por qué? Porque la experiencia que tuvieron ellos le generaron un terror y un odio, porque eso también es fobia, odio especial, ¿sí? Y, y bajo los hombres, ¿cuántas veces muchas de las situaciones de identidad sexual es precisamente eso? Tanto el lesbianismo como la homosexualidad, ¿sí? Lesbianismo, pues termina, a mí me tocó ministrar a una jovencita que dice, eh, le preguntaba, ¿por qué el justo? Dice, mire, yo tuve muchos novios y todos me golpeaban y etcétera, etcétera. Y empecé a conocer a esta persona y pues me ha tratado bien. Entonces, no es de que le hayan gustado las mujeres, sino lo que buscaba era ser tratada correctamente, ¿no? Y resulta que los tipejos que le tocaron, pues la maltrataron, ¿sí? claro. Y ahí se vino algo. Pues Jessy Villaseñor, hola, hola. Girel Zúñiga, hola hija. Jane Loera también. Judy Carriles, pues gracias por estarse conectando y por estar apoyándonos acerca de esto. Yo creo que de cualquier manera, fíjate, de pronto si tú buscas todo el tipo de fobias que hay, bueno, hay una que se llama tripofobia, ¿Eso qué es? que es que le tienen fobia, por ejemplo, si tú ves los cuadritos, estos así todos del micro. Por Ah, ejemplo, yo tenía una compañera en la universidad que llegábamos y nos sentábamos en el laboratorio de tecnologías y se sentaba y si la silla que estaba enfrente tenía descubierto, o sea, tenía roto el forro, la parte de atrás se veían como tipos rombitos así y para ella representaba, no, se quitaba, corría, dice, es que no puedo, no soporto. Y empezó, hasta a mí me daba escalofrío de verla a ella, porque decía yo, es que es increíble cómo le permitas a ese tipo de cosas controlar tu vida, porque están ejerciendo un control y no te permiten estar en paz. O sea, está rompiendo con todo tu entorno y no podía ni siquiera tomar la clase. Y si algún compañero estaba en otro lugar, lo tenía que mover, porque ella no se podía estar ahí por ese tipo de cosas, por el terror que le causaba. O sea, dices tú, es algo que es inerte, o sea, que no te va a atacar, pero sin embargo está generando una presión a tu vida, que era lo que tú hablabas, ¿no? Que son cosas que el enemigo ha usado precisamente para robar en la vida de la gente. Y yo podía ver en ella, o sea, yo decía, bueno, como algo que verdaderamente no se mueve por sí solo, no le va a causar un daño, pero para ella, o sea, era algo que de verdad la superaba en muchos aspectos y no podía estar ahí, no estaba tranquila. Y le decía a otro, por favor, cámbiame de lugar. Y se tenía que cambiar, se tenía que mover, porque era algo que la superaba. Entonces, ¿cuántas cosas que a lo mejor tú no has, no sé, que no es, no que descubras, sino que de alguna manera te están robando, ¿no? Y están generando un control y te están orillando a incluso hasta irte de un lugar, a no viajar, porque pues si le tienes miedo a las alturas, pues puedes viajar a lo mejor
por tierra, ¿no? Pero si no puedes ir a otro lugar más lejos porque le tienes pánico a las alturas. Tenía yo un amigo que tenía miedo y hasta que se ganó una beca y solamente así. Y lo tremendo es que en el vuelo le tocó turbulencia, ¿no? Se bajó besando el piso, ¿sí? Eh, y pero sí, como tú dices, es control y atrás de todo de ese control pues hay un espíritu. Eh, no lo malinterpreten, pero es como estar endemoniado. Claro. Sí, la palabra endemoniado es estar bajo la influencia de un demonio. También hay chinofobias. ¿Cómo le hacemos ahí? No, Entonces, ¿cuál es la solución? Sí, vuelvo a decir, psicológicamente, pues hay terapias, sí. sí, que te pueden ayudar a controlar o a vivir o A vivir con eso. con eso, ¿no? Pero la palabra trae libertad. Claro, Y para esto, pues se requiere precisamente, ahora sí, acudir al espíritu correcto. claro. Porque la fobia es un espíritu incorrecto, es un demonio, es un espíritu que te está controlando, que entró, Jesús lo explica de esta manera, nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le Ata. ata. Y la fobia es una forma de atadura demoníaca que, como tú dices, controla y en ciertos momentos, imagínate aquellos que tienen agarofobia, o sea, miedo a los espacios abiertos, pues no salen de su casa. Sí, No exacto. salen Miedo de al su salir. casa, o sea, imagínate ir a ver un partido de fútbol en un estadio, se No, pues angustia. no, Hay sí. gente que tiene miedo al tumulto de gente, o sea, creo que también hay una fobia a la luz, etcétera. Será vampiro, no sé, pues, pero el diablo es también muy versátil en las formas de miedo, porque le gusta mantener control, ¿sí? Claro. Y también estar influyendo a través de, de ideologías, mentalidades, como los que había hablado acerca de, de, de los nazis. Claro. este, en otro tiempo más moderno, hubo matanzas entre musulmanes y cristianos. O sea, todo ese tipo de cosas son precisamente por eso. Ahora, la libertad, vuelvo a decir, viene por tener una relación íntima con Dios. Empezar a conocer a Dios. Sí. Cuando tú empiezas a conocer el amor de Dios, ese amor va a liberar. Es más, acuérdate que hace muchos años, cuando estábamos en las Águilas, había una hermana, mamá de un hermano que después él fue pastor. Este, y ella tenía miedo a salir a la calle, tenía muchos miedos. Y para ir a la congregación tenía que ir acompañada y la llevaban muy así, casi de a fuerzas. Aunque ella quería ir a la congregación, pero por el hecho de pisar la calle, tenía miedos, ¿sí? Escríbanos acerca de fobias, lo que opinan, sus puntos de vista, por favor, o algunas preguntas, sería muy interesante para estar aprovechando. Y me acuerdo que ella, yo no me había enterado, ¿no? O sea, hasta después que escuché su testimonio, ella dice, yo tenía miedo a salir a la calle, yo no salía a comprar. Si tenía que comprar leche y no había nadie, pues ni modo, no se comía, no se tomaba leche, o sea, yo tenía mucho miedo a esto. Y cuando empecé a venir a la congregación, empecé a conocer, escuchar la palabra, se empezaron a quitar mis miedos. Se cumple lo que decíamos en 34:4, busqué a Yahweh y él me oyó y me libró de todos mis miedos, de todos mis temores. Entonces, la palabra librar significa quitarte completamente las cadenas, ¿sí? Y eso es lo que viene a hacer Dios. Viene a quitarte las cadenas y mostrarte tu identidad correcta, tu condición correcta y tu posición correcta. Porque al final los miedos es un problema de ignorancia de quién eres tú. Claro. ¿Sí me explico? Eh, Hay un libro muy bueno, a ver si me dices quién es el... Y yo lo leí hace muchos años. Era un escritor, creo que chiapaneco, oaxaqueño,
que habla acerca de las águilas. Y narra eso, que un aguilucho se cayó y quedó en un gallinero. Y entonces empezó a desarrollar juntamente con los pollos de gallina y empezaron a crecer y él hacía lo mismo, pero a medida que iba creciendo se daba cuenta pues que era diferente a las demás gallinas, ¿no? Estaba más grandota, ¿sí? Y el ave, y un día volteó hacia el cielo y vio alguien parecido a él, ¿sí? ¿Y qué estaba haciendo allá? Lo que pasa es que la ignorancia de tu identidad te hace actuar muy abajo de lo que Dios te tiene destinado. Un águila no tiene miedo a las alturas, es más, le gustan las alturas porque es su lugar de dominio. Claro. Sí me explico. Sí. Entonces, un león, dice la escritura, ¿quién como el león que nunca recula, nunca se vuelve atrás? Siempre está yendo hacia adelante. ¿Por qué? Porque sabe quién es. Sí, hablando de especies. Entonces, una persona que ignora su identidad, ¿quién es? Tiene fobias, tiene miedos. Yo conozco mujeres que no salen si no se arreglan. Tienen miedo a ser vistas tal A dar miedo. A dar miedo. y al final eso es orgullo, eso es vanidad. Sí, porque tienen, sí, Bueno, pero cada quien en ese aspecto sí. ahí estás cubriendo eso, pero siguen siendo miedo. A ver qué con libertad, porque de que puedes traer tortillas y no salen si no van entaconadas o arregladas. O también los hombres, hay hombres metrosexuales que no salen si no están arreglados, etcétera, Claro. porque tienen miedo a ser desacreditados, etcétera, etcétera. Pero mira, la palabra de Dios, bueno, hay una cita en Primera de Juan 4:18, dice... Es Leonardo Boff. ¿Leonardo qué? Boff. ¿Leonardo Boff? No, se llamaba Salinas. Es que dice que es del libro Un águila y una gallina de Leonardo Boff. No, pero... ese es otro. Bueno, no sé. Bueno, Bueno, pero yo te decía, Primera de Juan 4:18 dice que en el amor no hay temor. Y el perfecto amor, pues echa fuera el temor. Y yo creo que es esta parte de saber, como tú dices, ¿no? Pues quién eres, de dónde vienes, cuál es tu condición, y la relación con Dios es importante, Él te revela su esencia y te hace sentir una seguridad que no se compara con nada, ¿no? Porque a veces los seres humanos estamos acostumbrados a que, pues mi lugar seguro a lo mejor puede ser, hablando naturalmente, pues mi casa, con mi esposo, con mis hijos, mi familia, ¿no? No sé. Pero no han permitido o no se han dado la oportunidad de tener una relación plena con Dios y saber que eso los lleva a estar plenamente seguros. lo que pasa es que cuando se dice que en el amor no hay temor, se está refiriendo a una persona, no a un sentimiento, a una emoción. Exacto. En el libro de Colosenses 3 dice que nuestra vida está escondida juntamente Cristo en Dios. con Cristo en Dios. O sea, es por eso que al creyente que conoce su identidad y se desarrolla en esa imagen correcta, los miedos desaparecen. Claro. ¿Sí? Porque, por ejemplo, ahí te va. La vergüenza es una forma de miedo. Sí. O sea, tienes miedo a que se ríen de ti. También es orgullo, ¿no? Todo es orgullo, termina siendo orgullo, ¿no? O sea, que tú no alcances el estándar, etcétera, etcétera, ¿no? Te voy a contar otra anécdota. Un día me fui con los chavos a un campamento allá por Tapalpa y había una cascada, ¿sí? Y de ahí se aventaban. Entonces, pues yo iba con los chavos y yo les hablaba de la palabra y esto, y etcétera, etcétera. Pero nadie se quería aventar. Y había una muchachita, sí la han visto. Ha ido a la congregación una güerita, ¿cómo se llama? Lucy. 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 Y se aventó. Y luego se volvió a subir y todos, ¿quién se aventa? ¿Quién se aventa? Usted, pastor. Yo decía, pues no tengo necesidad. Y Lucy empezó. Uy, no, que muy.
No, que No, mucha que muy, no, palabra y que no la sé fe, qué. la fe y las palabras, sí, me empezó a picar la Mira, cresta. mira, déjame leerte algo. Ah, bueno, termina tu anécdota. Pues terminé aventándome. No, hombre, cuando me aventé, pues todo, o sea, los ojos se me hicieron blanquitos, o sea, las anginas Ya tenías acá, moño. tenía moño, y me aventé, no, una vez que me aventé, pum, o sea, me sentí liberado, pero me aventé, no tenía miedo a aventarme, en cierta manera, lo que me hizo que me aventara fue el ego, Claro. el que me haya El orgullo calado, herido, el orgullo, quiero decir, fíjate. ay, no me voy a quedar atrás. Fíjate lo que dice Jocelyn Jasso. Cada que tenía que pasar un puente peatonal, las manos me sudaban y como si algo me paralizara para poder cruzarlo. Entonces prefería pagar un taxi que me diera la vuelta a tener que atravesar el puente. Gracias a Dios, aquí en Mérida no uso puentes peatonales. No, Jocelyn, pero no se trata de eso, sino que superes todo En el eso y nombre de Jesús, que vete a la Ciudad de México que un y en el puente. nombre de Jesús. Imagínate que vayas a San Francisco y te subas al Golden Gate. Es una experiencia maravillosa. Sí se mueve, sientes que vibra por los coches, pero la verdad es padrísimo y es un puente enorme y la experiencia es padrísima. Entonces, tienes que vencer eso porque no nada más es el único puente que vas a cruzar en tu vida. Entonces, yo creo que es algo que necesitas tratar, ¿no? Exacto, a veces te da miedo tomar alguna decisión que termina siendo un puente, ¿verdad? Claro. Entonces, hay cosas, vuelvo a decir, todos los miedos están diseñados por las tinieblas para mantener control. ¿Sí? Mantener control. Hay veces que tratamos, como decía Jocelyn, darle la vuelta, aunque se caminara más. ¿Sí? Pero la escritura nunca dice que le des vuelta a la montaña, sino que le hables a este monte y que se quite. Gracias, hijo. ¿Sí? Entonces, eso es algo muy importante. ¿Qué más? Mire, Mira, Taide Esparza dice, no sé si tiene que ver con el tema. Yo siempre tuve miedo que mi esposo me dejara y al final él me dejaba. es que es algo que yo les explicaba. El miedo es como una forma de fe, que opera igual que la fe. El miedo viene por el oír y el oír las palabras del miedo. ¿Sí? Y se forman imágenes. ¿Me explico? Y al final ese miedo, por eso la escritura dice, lo que yo tuve miedo, eso me aconteció. Entonces, por eso Jesucristo, en la mayoría de eventos así sobrenaturales que operaba, les decía, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque el miedo obstaculiza o es lo contrario a la fe. Y puedes tú estar operando en el miedo. Entonces, ¿cómo se quita el miedo conociendo el amor? Vuelvo a decir, todo depende de la información que tú estás recibiendo. Ahora, hay fobias que necesitas ser liberado. Una liberación, ¿sí me explico? O sea, a mí con esa persona que comentaba al principio en el elevador, no. O sea, era una pareja y la mujer se empezó nada más por 5 minutos que se detuvo el elevador, ¿sí? Iba otra señora con su niño y el niño también empezó a gritar. Imagínate el ambiente. Y yo ahí, y empecé, en el nombre de Jesús te ordeno, déjala en paz. Y fuera todo miedo, y empezó a querer convulsionar y se liberó. Porque era un miedo, era un espíritu que estaba operando en la mente de esa persona. Y que se activaba ese miedo cuando entraba a espacios cerrados, ¿sí? Entonces, atrás de todo miedo o una fobia hay un espíritu. Y es importante saberlo porque hay veces que tú eres liberado a través de la información de la palabra. ¡Bum! Pero hay veces que hay que confrontar al demonio o al espíritu que está controlando porque no le gusta estar ahí. Más bien que lo saquen. Que lo saques. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué pasa con ese? Pues tienes que ir a ser ministrado, hijo o hija. ¿Sí? ¿Qué más, Lucila? Dice Mónica Gutiérrez, mis grandes miedos han sido a tomar decisiones y lo peor a que me equivoqué, sobre todo
El rechazo fue mi gran miedo, dice. Y Jocelyn Jasso dice, así es, amén. Y en la primaria y secundaria tenía horror a hablar en público. Me escondía para que no tuviese que pasar a exponer cosas de ese tipo. Pasó el tiempo y sé que fue el Espíritu Santo que me libró de eso. Ahora hablo de más y de esa manera sé que lograré cruzar los puentes. Así es. Yo Jocelyn. también prefería reprobar si me ponían a exponer. Sí. O sea, ya llegaba, me toca exponer, dije, ya repruébeme, maestro. No, pero falta que expongas. No, ya repruébeme, no tengo problema, póngame 6 si quiere. Ya, repruébeme y póngase. No, páseme. Pero yo no Qué voy. barbaridad. Yo tenía un miedo a, digo, porque pues era ego, soberbia, hablar. Se me Sí, trababan. quedar en vergüenza, ¿no? Quedaba en vergüenza, se me trababan las palabras. Es más, la primera vez que me tocó predicar, me trabé. Y me pasó, después escuché a Marcos Witt decir ese testimonio de cuando él inició, que se le acercó esa viejita, él subió acá bien chido a predicar y no sabía, se le trabó, todo se bloqueó. Y pues se bajó así. Y le dice la viejita, si usted se hubiera subido como bajó, hubiera bajado como subió. Y así me sentí. Él subió bien exaltado y se bajó bien humillado. Y en vez de haberse subido bien humilde y bajar bien exaltado, ¿no? Entonces, eso mismo me ocurrió a mí. Yo decía, no, yo puedo predicar mejor que las pastoras y esto y esto. Y a la hora que me tocó, ni 5 minutos pude hablar. ¿Y qué más, hermano? No, Te trabaste. me trabé todo. Sí, me trabé todo. Sí. Ahora, con la palabra Dios me estuvo enseñando porque me puso a vender libros y por ahí pues hay que estar hablando. Me puso o sea, me estuvo trabajando por tiempo para que yo fuera libre y pudiera predicar. Ahora no sé si tenga miedo de hablar. No, miedo de hablar, no. No, ya no tengo miedo de hablar. Pero pues yo creo que conforme vas enfrentando esos miedos, porque el hecho de, también la parte de no reconocerlos, ¿no? A veces también el guardarlos y decir, ay, pues a lo mejor esa área no la toco y ya, con que no la toqué no pasa nada. Pero no es así, sino lo importante que es que tú enfrentes esos miedos precisamente para poder salir de eso, porque si sigues siendo esclavo, sigues padeciendo, sigues sufriendo, estás atado en ese aspecto. Entonces, Dios nos llamó a una libertad plena, a una libertad gloriosa en toda área de tu vida. Entonces, pues necesitamos trabajar en eso, ¿no? Voy a tocar esto. Gigi Vázquez habla acerca de su hijo que dice que oye cosas y ve cosas. A veces la psiquiatría dice como que es un trastorno de personalidad pero no, también hay un mover espiritual que se manifiesta. Había una película que se llamaba El Sexto Sentido, ¿no? De un niño que veía espíritus de muertos. Sí. Y no eran muertos, en realidad pues, eran demonios o espíritus. Y sí, hay gente que se abren las puertas. Y es muy común que esto suceda en aquellos que han abierto puertas espirituales a través de esoterismo. Hechicería, brujería, ouija, a lo mejor el niño no fue, pero los papás sí, o están en un ambiente espiritista, ¿no? O sea, alguna religión extranjera. O juegos inocentes, ¿no? Juegos inocentes, satánicos, entre como comillas. ¿Cómo se llama? Calabozos y... Hay dragones, o pregúntale a Charlie. O la ouija. Cosas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hay que ministrar a ese niño joven, no sé. Sí, porque claro que Tiene puede 8 estar años. escuchando a gente, claro que sí puede estar eso, y muchos lo manejan pues como si fuera esquizofrenia, etcétera, y aún todas ese tipo de enfermedades mentales, el trasfondo es espiritual. Sí, claro. Es espiritual, o sea, aquellas tendencias suicidas, es espiritual, es algo. Aquí Maribel Sánchez también escribe, Grace Barroso, tú lees lo de Maribel. Sí. Cuando hay un espíritu de miedo, tiene que orar un ministro por uno, o uno mismo puede rechazar ese espíritu. Si tú eres creyente, has recibido a Jesús, tienes la autoridad del creyente,
y en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. O sea, tú puedes usar el nombre de Jesús y reprender ese espíritu de miedo. Esto es importante que entiendas la autoridad del creyente. Un ministro, pues se supone que conoce de esto, por eso el ministro te apoya, pero no es... aquí todo hijo de Dios dice que una de las señales es echar fuera demonios. Entonces, claro que lo puedes enfrentar. Viene ese espíritu. Yo ahorita, por ejemplo, estoy ministrando a una jovencita que tenía trastorno de ansiedad. Eso es muy común. En los jóvenes, por incertidumbre, por miedo, es muy común los trastornos de ansiedad. Entran en una depresión constante, empiezan a llorar, tienen miedo a la escuela, no quieren hacer nada, no quieren salir, tienen miedo a estar solos, etcétera. Es un espíritu que está ahí operando, ¿sí? Y les genera una ansiedad. Y le he estado ministrando y le he estado enseñando que cuando empieza a sentir ese tipo de cosas, lo confronte y lo eche fuera y lo reprenda en el nombre de Jesús. Ahora sí, mi. Maribel Sánchez dice que cuando tenía 3 años, una tía la subió en la rueda de la fortuna. Dice, me dio mucho miedo y ya en la primaria hubo una excursión en las montañas y unas compañeras pusieron una cuerda en el árbol muy alto y todos a columpiarse y me ponen a mí y las compañeras me avientan fuerte. Yo sentí que me importaba de vuelta, sobre todo de regreso. Era un miedo, terror. Y luego de grande me daba miedo salir y que la gente sentía que yo sentía que la gente me iba a golpear. Tan solo saludar, toda mi familia temblaba. Al saludar a su familia, dice. Eso es trastorno de la ansiedad. Ah, ok. Sí. A veces ese trastorno se nota como tú llegas a un lugar y de eso que te voltean a ver y luego empiezas ¿qué estarán diciendo? Etcétera. Y piensas que están hablando mal de ti, ti, te empiezas a poner ansioso, etcétera, etcétera. Y puede ser el inicio de que se vaya a una fobia. Entonces hay que reprender eso, hay que pararlo, hay que conocer la palabra. Para ser libre tienes que conocer la palabra. Claro. Entonces esto no es magia, pastor, denle una oración a mi hijo para que se le quite ese miedo. No, o sea, yo puedo orar para que ese espíritu se vaya, ¿sí? Pero si no te llenas de palabra, esos espíritus regresan, Claro. ¿sí? Entonces necesitas que tu hijo, por ejemplo, la persona que habló de su hijo, que tu hijo y tú se congreguen, vayan a una iglesia donde reciban una palabra que verdaderamente los alimente, ¿sí? Eso es algo muy importante. Hay que buscar la dirección de Dios para que te vayas a un lugar donde verdaderamente te enseñen la palabra, el evangelio, y no se formen clubes sociales. Claro. ¿Sí? Dice la misma Maribel Sánchez, dice, a mí me da mucha pena decirlo. De niña mi papá me violó y mi mamá me golpeó a diario. Lo más seguro es que están operando ahí. Mira, hija, lo importante, dice Amós 9:11, porque yo restauraré el tabernáculo caído de David. Y tú eres ese tabernáculo. Eres esa tienda del Señor. O sea, Dios va a restaurar de tal manera que si ni siquiera te vas a acordar de esa situación. Esa restauración va a hacer que tú perdones y te liberes con respecto a tu papá y a tu mamá. Y todos los demonios que pudieron estar operando a través de esas experiencias nefastas, tienen que salir. Pero necesitas buscar de Dios, meterte con Dios, conocer la palabra de Dios y empezar a aplicar la palabra en tu vida, ¿sí? Porque el bendecido es el hacedor, cuando tú aplicas esta palabra. Y no sé de dónde nos hablas, pero en dónde te estás congregando, pero persevera. Si te estás congregando, acércate a tu pastor, comunícale para que estén orando por ti. Dice Grace Barroso, gracias por su respuesta. ¿Y qué hay cuando una persona que está en la menopausia y le dicen los doctores que el tener miedo, tener angustia, sentir ganas de llorar es por problemas hormonales? Toda la situación de la menopausia y la andropausia fue consecuencia de la maldición. Sí, y claro, los cuerpos tanto del hombre y de la mujer, con el pecado experimentaron trastornos. La mujer empezó a ovular para morir, porque
la menstruación no es más que la muerte Un óvulo. de un óvulo, o sea, un huevo que no se fecundó Fecundo. y se rechaza. ¿Sí me explico? Entonces, antes la mujer no menstruaba sino hasta que fuera, o sea, no iba a menstruar, sino ella ovulaba hasta que fuera a embarazarse, bebé. porque ella es la que controlaba cuándo se iba a embarazar, ¿sí? Entonces ahora se hacía periódicamente, así como las gallinas, ¿no? Que ponen los huevos, ¿sí? Y algunos sí son fecundados y otros no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este, eh, con la palabra de Dios se tiene que alinear tu sistema hormonal. Si estás pasando por esa etapa hormonal de la menopausia, tiene que ser sin problemas. Simplemente dejas de ovular y dejas de menstruar, por lo tanto, y en el nombre de Jesús, sin ningún problema, empieza a hablarlo. Porque sí, hay cambios, es ansiedad, empiezan con calor cuando está a -3 y luego está está 30 y con chamarra, sí me explico, ¿sí? Y sí, empiezan a llorar, etcétera. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, es un control, tú tienes el poder, espíritu de amor, espíritu de poder, amor y dominio propio, o sea, controla sobre tu sistema hormonal, háblale a tu sistema hormonal y te alineas. Y en el nombre de Jesús, si empiezas con problemas de tristeza, etcétera, como le decía David a su alma, alma mía, ¿por qué estás triste? O sea, escucha a Dios, ¿sí? Claro. Aparte, eso dicen los doctores y es de manera natural. Claro. Pero la palabra de Dios establece que Cristo vino a romper con toda maldición de la ley, con todo eso que nos correspondía, con todo eso que bendita Eva y Adán. Pero bueno, yo creo que la palabra de Dios es mucho más poderosa y que aún esto mortal se viste de inmortalidad y pues necesitamos hablar la palabra de Dios. Entonces estar confesando quiénes somos en Cristo y que nuestro cuerpo obedece al Espíritu, ¿no? Claro, aquí Chuy me da su experiencia de cómo antes le daba miedo exponer. Con razón, cuando te ponía a predicar, aquella vez que fui, te pusiste a sudar, pero ya eres libre, mijo, ¿sí? Saludos, Mildred, sí, gloria a Dios. ¿Con qué versículos podemos eliminar la ansiedad? Mira, te puedo dar varios versículos, o sea, por ejemplo, Isaías 41, versículo 10, sí, pero al final, pues, te puedo dar esta misma cita de Salmos capítulo 34, pero lo que tienes que hacer es conocer tu identidad, o sea, conocer quién eres en Cristo Jesús. Y eso lo va a hacer una relación completa y correcta con tu Padre. Porque el Padre transmite esa identidad al Hijo. Entonces necesitas conocer. A medida que vas conociendo, porque te puedo dar 2, 3 citas y tú las vas a querer utilizar como lo que decías adelante. Como un rezo de como un rezo, me protejo. No. O sea, es toda la palabra. Conocer toda la palabra. Porque al final, el que más conoce dice que el conocimiento es fortaleza. Y dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es ese poder? Su palabra. Entonces, cuando vas conociendo toda la palabra y vas conociendo quién eres tú y te vas conociendo cuánto te ama Dios, pues la ansiedad va a desaparecer. ¿Sí? Lo que antes te ponía nervioso ya va a dejar de estar nervioso. ¿Por qué? Porque sabes quién eres. Sabes tu condición, tu posición. Claro que, vuelvo a decir, te puedes ir, pues, ay, en el nombre de Jesús busqué al Señor, Él me oyó y me libró de mis temores. Claro que lo puedes decir hasta de memoria, como lo que se le enseña a los niños, ¿no? Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Pues a los niños se les enseña citas para que empiecen a tener un concepto de la palabra de Dios. Si tú también te aprendieras 10 citas al día, imagínate lo poderoso, ¿no? Entonces, sí. no es nada más el que yo te diga citas bíblicas, sino que tú conozcas, tengas una relación íntima. Ese conocerás la verdad, esa palabra conocer es como si hicieras el amor. Como cuando la pareja hace el amor. Ese es el mismo término, o sea, tener una relación íntima. Amén. Es como, por ejemplo, el Gedeón, ¿no? Que esa parte de, dice que cuando venían
el pueblo de Madián y los despojaba de lo que tenían, y dice que él todo el tiempo estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo, y ellos se escondían en cuevas, en fosos, tratando de buscar protección, y vino la palabra a confrontarlo y a decirle, bueno, esto es lo que tú crees que eres, o esto es lo que tú dices que eres, pero Dios le dijo, tú eres un guerrero esforzado y valiente. Y hasta Gedeón dijo, ah, caray, pues yo creo que te confundiste de persona, Dios, porque no sé con quién estás hablando, o no sé de quién estás hablando, porque yo tengo miedo, ¿no? Pero ¿qué fue lo que hizo la palabra? Vino a confrontarlo y a llevarlo a que dejara su manera de pensar y empezar a caminar conforme lo que Dios pensaba de él, y empezar a hacer cosas diferentes, ¿no? Claro. Yo creo que es esa parte de decir, ya no voy a renunciar a lo que yo creo, a lo que yo pienso, y voy a aplicarme lo que Dios dice y piensa de mí. Fíjate, aquí Alicia Pérez maneja una situación de transmisión del miedo de madre a hijo. Tenía miedo a la oscuridad, y que después su hijo que nació también tenía miedo a la oscuridad. ¿Sí? ¿Un qué? 1 hora. Ya llevamos 1 hora, ya vamos a terminar. Y dice que era la sensación, ¿sí o no?, en la oscuridad de que alguien está atrás. O que volteas en el closet. Y está una imagen ahí, que aunque no hay nada, pero pues tú te la imaginas, ¿no? ¿Sí? Y luego ves películas De miedo. como Mis Hijos, ¿sí? Israel no le gustan las películas de terror porque una vez Isabel, ¿qué hizo? Le puso una película de miedo. ¿Cuál fue la película, La Israel? Maldición, ¿no, hijo? Una maldición. Y de verdad, a él no lo podías hacer ver una película de terror, ¿sí? Todas las de Disney sí, pero películas de terror no. Y tú lo ves, está grandote como para darle miedo al miedo, ¿no? Pero así, o sea, ¿por qué? Porque le pusieron una película. Pues yo creo que esta persona así estaba, ¿no? Pues es que, ¿de qué alimentas tu conciencia, no? Claro. Volvemos a lo mismo, no alimentas Entonces, ese tipo de cosas. dice Alicia que tuvo que confrontarlo, llevar al niño y decir pues, que no había nada. Sí, o sea, eso es una forma de confrontar y etcétera, pero hay otras cosas que a veces son difíciles. Esas son cosas. Fíjate lo que dice Araceli Feijo. Dice, buen día, una persona hace circular calumnias para desacreditarme. Hay gente que se ha alejado y eso ha generado en mí miedo y ansiedad, que era lo que hablabas. Hay algo que te voy a decir importante. Dice la escritura que la fe cierra boca de leones. O sea, muchos van a hablar por lo que hiciste o no hiciste o intentaste hacer. A lo mejor cometiste un error y de ese error mucha gente se agarra. Te lo voy a explicar, como por ejemplo aquel que entró a la cárcel y está marcado. Uh-huh. Entonces pide un trabajo, pide la carta de policía y sale todo tu registro. Yo te voy a decir, hija, sí, no hagas caso. La escritura dice que Jesús es tu justicia. Y hay una escritura creo que es en Miqueas, que dice, aquellos que fueron desechados por mala fama, yo los atraeré a mí y haré extender una fama correcta. Así que Dios también limpia tu fama, mija. Limpia Así, tu nombre también. limpia tu nombre y no hagas caso, o sea, también reprende, porque al final esa que hablan de ti, etcétera, deja de enfocarte en ti, enfócate en Jesús. De mí han hablado mucho, correcta e incorrectamente, por lo que hice o no hice. Uh-huh. Y si a veces lo que se hizo hasta se magnifica, ¿no? Es como aquel que le robó un dulce a la señora de los dulces y termina diciendo que asaltó el banco del ejército, ¿no? O sea, se empieza a magnificar muchas cosas. O sea, pudieron ser ciertas. No importa, tú veniste a Jesús, nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron. O sea, tú eres nueva, la justicia de Dios opera en ti. Me vas a decir, pero ya soy cristiano y caí en esto. No importa, Dios te vuelve a levantar. Claro. Y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que no permitas eso, conoce tu identidad, porque esa ansiedad que viene es por no conocer tu identidad, por una imagen incorrecta, te sientes tú desacreditada
Y acuérdate que tú ya no vives, es Cristo el que vive en ti. Aparte hay una promesa en la palabra de Dios. Dios hablando dice, todo aquel que atente contra ti lo hace sin mí, y todo aquel va a caer delante de ti. Todo el que atente contra ti cae delante de ti. No quiere decir que le vaya a ir mal, no quiere decir que tú desees que, ay, que eso que pasaste tú le pase a él, pero a veces te topas con esas personas que hasta te bendicen, ¿no? O que Dios restaura Te dan la una buena relación. cara y todo. Exacto, empieza a cambiar toda la situación. Entonces, lo importante es que tú no le permitas que eso esté de alguna manera haciéndote tomar decisiones o gobernar tu vida o incluso cambiar tu vida, ¿no? Tú no eres por lo que dicen la gente, tú eres por lo que dice Dios de ti. Eso es lo que eres. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y igualmente tú, mija. Así Así que es. si alguien te difama o dice cosas que sí sucedieron, eso ya no te debe de importar. Porque no se trata de ti, se trata de Él. Deja de enfocarte. Tú no eres la protagonista de tu vida. El protagonista de tu vida se llama Jesús. Amén. Amén. Pues ya estamos, ya terminamos, ¿sí? Gracias por todos los que se han conectado. A ver, habla de las redes sociales y todo eso. Pues nada más queremos que esto que tú estás viendo, esto que estás escuchando, le des me gusta, lo compartas y que nos sigas en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como, bueno, ahí aparecen nuestras redes, ¿verdad? IR-medio. IR-medio Ministerios. En YouTube, IR Ministerios. En Instagram, doble I latina, IR Ministerios con doble I latina. ¿En dónde más? En el podcast es IR Ministerios, Vida Aprendiendo a Vivir. Y en Twitter estamos como IR Ministerios. En Twitter, IR Ministerios. Este podcast lo subes a la aplicación esta de música Spotify, sí. en Spotify. Eso es como Aprendiendo a vivir. Aprendiendo a Vivir. El programa se llama Aprendiendo a Vivir. Estamos hablando temas y personales y se va a empezar a promocionar el tema de la siguiente semana. ¿Sí? ¿Sí habrá siguiente semana? Sí, claro. Ok. Bueno, entonces, Sí, habrá siguiente semana. Siempre hay siguiente semana, ¿no? No te preocupes, siempre hay siguiente semana. También queremos recordarte que tenemos nuestra Convención de Fe del Pacífico 11 y 12 de noviembre, allá con la pastora Ivette Carvajal y Pedro. todo eso, y Pastor Pedro. Y Pastor Pedro, queremos invitarlos, vayan con nosotros, vamos a disfrutar, vamos a aprender de lo que Dios tiene para nosotros. El tema es sentados en lugares celestiales, vamos a conocer acerca de nuestra posición. Hemos estado aprendiendo acerca de nuestra identidad, pues también es importante conocer nuestra posición. Entonces te invitamos 11 y 12 de noviembre. También te recuerdo que tenemos desayuno para mujeres el 5 de noviembre, sábado 5 de noviembre a las 9:30 de la mañana en el restaurante Coco Café, atrás de Walmart de López Mateos. Inscríbete, tiene un costo de 200 pesos, pero la verdad estamos a muy buen tiempo y vamos a aprender mucho. Tenemos una predicadora joven que va a compartir la palabra de Dios para nuestras vidas. Pues, ¿ya tomaste aire? Ya. Bueno, pues para nosotros ha sido un gozo estar compartiendo contigo temas de todos los días, de tu vida, de tu casa y darte respuesta espiritual. Ay, saluda a quien nos dice, saludos Evelyn Guerra desde Puerto Vallarta, ya los quiero ver también, nosotros ya te queremos ver. A escucharte cantar, mujer. Lisa Aguilar, Judith Carrizales, los bendecimos a todos los que se han conectado, Alicia Pérez. Carriles. Ah, perdón, ¿qué dije? Carrizales. Ah, Judith Carrizales, Carriles, perdón. Carriles. Creo que es desde Tampico ella. Creo que es desde Tampico. Gloria a Carriles, perdón. Ya te ando cambiando el apellido. Este domingo estoy en mi casa, aquí en Zapopan, Palabra de Fe. Moniquita en vida Nava. plena. Pues gloria a Dios. Pues les agradecemos que estén en contacto con nosotros. Ayúdenos a compartir este mensaje. Por favor, también a la página, a nuestra página, ponle un like que te gusta y que nos sigues. Suscríbete en YouTube, en IR Ministerio. Suscríbete, por favor. Mándanos comentarios. Por ahí ya me están mandando algunos comentarios de predicaciones que tenemos de tiempo, que si las escuchas van a traer mucha bendición Sí. para contigo. Suscríbete y síguenos para que cada vez que se suba un material, tú se te dé la campanita para
¿Te acabaste el pan? ¿No me dejaste ni un pedacito? No, pues era para mí, pues es que aquí la Caray. ¿Qué la pues, producción está muy... muy limitada el día de hoy. Bueno. Mira mi café. Mira mi café, café de calcetín todo pálido, pero bueno. Bueno, les amamos, les bendecimos y declaramos... Luxalma Alcántara. Bendiciones para tu vida, Taide Esparza, de Colima. Pregunta Mar Noemí que en dónde se puede inscribir para la plática de mujeres. Dales el teléfono, Híjole, es que... el tuyo. 33, les voy a dar mi celular, 33 18 48, ¿6 o cómo? ¿Cuál es mi celular? Ya ni me lo sé. 18 48 17 62, 33 18 48 17 62. Apunten. Ahí me puedes escribir. ¿No y lo ahí, puedes escribir, Israel? escríbelo ahí. Si necesitas apartar tu lugar y te puedo, si me escribes a mi WhatsApp, te mando la fotito para que deposites para poder apartar tu lugar, porque sí tenemos también cupo limitado. Cualquiera que se quiera inscribir, ahí las esperamos, de verdad. Gloria a Dios, te bendigo y pues declaramos, Jesucristo, tu palabra Es poder. Bendiciones. Si quieres ver más contenido, síguenos en nuestras redes sociales, dale me gusta, comparte, activa las notificaciones y prepárate para lo que viene.